Hola amigos, verán, estoy un poco alegre. Es que me contaron un chiste buenísimo, pero prometí que no les iba a volver a contar chistes malos. Pero bueno, les voy a contar este, el último, ya vamos. El último. Entonces, un chiste inteligente. ¿Ustedes saben de qué está hecha la casa de un diseñador? ¿Sí saben? ¿No saben? De adobe. O sea, Adobe Reader, diseñador. Ok, vamos con el video. Suscríbanse. Ahora vamos a resolver un par de problemas con la ley de los senos. Entonces vamos a empezar resolviendo este triángulo. ¿Qué significa resolver un triángulo? Significa hallar todas sus medidas, es decir, todos sus ángulos y toda la longitud de sus lados. En este triángulo tenemos un ángulo, vamos a llamar a este alfa y a este beta. Y además de eso tenemos que calcular un lado que falta este lado, llamémoslo A. Entonces vamos a utilizar la ley de los senos. Empecemos. ¿Qué nos dice la ley de los senos? Que el seno de un ángulo, ¿cuál ángulo? Cualquiera, entonces elijamos alfa, sobre su lado opuesto, el lado opuesto a ese ángulo. Entonces alfa, el lado opuesto será A. El lado A es proporcional al otro ángulo, seno de beta, sobre el lado opuesto a ese ángulo. Entonces beta, el lado opuesto será 15. Y eso será proporcional al ángulo que queda, el seno de 65 sobre el lado opuesto a ese ángulo. Entonces 13.6. Listo. Entonces ahí tenemos la relación y la ley del seno. Tenemos dos igualdades. Para solucionar vamos a utilizar solo una. Entonces, si yo selecciono esta igualdad, tengo acá dos incógnitas, alfa y a. Y acá tengo otra, entonces no puedo utilizar esta. Pero si yo relaciono estas dos, tengo una sola incógnita. Entonces voy a usar esta. Seno de beta sobre 15 es igual a seno de 65 sobre 13.6. Listo. Ahora voy a despejar seno de beta. Como el 15 está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Y esto me queda igual. Seno de 65 sobre 13.6. Ahora el 15 pasa a multiplicar. Entonces hago esto entre paréntesis por 15. ¿Qué tengo que encontrar? Beta. Entonces beta será el seno inverso. Recuerden la operación inversa. Seno inverso de todo esto. Entonces voy a multiplicar 15 seno de 65 sobre 13.6. Encontramos en la calculadora el seno inverso y al resolver esto nos da que beta es igual a 88.4 grados. ¿Listo? Entonces ya tenemos uno de los valores que necesitamos. Ahora, un dato importante. La suma de todos los ángulos internos de un triángulo debe dar 180. Entonces, 180 es igual a ¿qué? A 65 más beta, que lo acabé de hallar, 88.4, más alfa. Entonces, de esta ecuación voy a encontrar alfa. Alfa es igual a 180. Todo esto lo paso al otro lado, entonces menos 65 menos 88.4. Al resolver me da alfa 26.6 grados. Entonces ya tengo dos incógnitas resueltas, el ángulo beta y el ángulo alfa. ¿Qué me hace falta? Me hace falta el lado A. Entonces para el lado A puedo utilizar esta primera relación. Seno de A
Seno de alfa, esta primera, seno de alfa, alfa ya lo encontré, 26.6, sobre el lado opuesto, el que no conozco, es igual al seno de beta, beta es 88.4, sobre el lado opuesto a beta, 15. Y de esta ecuación yo puedo despejar A. Entonces, aquí A la voy a pasar a multiplicar. Me quedaría seno de 26,6 es igual a A por seno de 88.4 sobre 15. De aquí voy a despejar A. Entonces voy a hacerlo por acá, se nos terminó el espacio. A es igual. Como este 15 está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Entonces 15 seno de 26.6 sobre... ¿Por qué sobre? Porque este seno de 88.4 está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Seno de 88.4. Al resolver esto, me da que el lado A mide 6.72 metros. Bueno, acá no le colocamos unidades, entonces 6.72 unidades, o coloquemos metros. Entonces, si esto está en metros, 6.72 metros. Y hemos resuelto nuestro triángulo. Ya tenemos todas las medidas completas. A continuación vamos a resolver un problema. Entonces, primero debemos interpretar el problema, luego plantear la situación geométrica y finalmente resolver. Entonces vamos a leer. Un helicóptero busca aterrizar en medio de dos casas que se encuentran separadas 200 metros. Entonces lo primero que hago es mis casitas. Yo soy un excelente dibujante, vean esos dibujos tan hermosos que hago. Cualquier cuadro, cualquier pintura que necesiten, ya saben. Tengo dos casitas separadas 200 metros. ¿Listo? Luego dice, si se mide el ángulo de elevación desde cada casa hasta el punto P en el que se ubica el helicóptero en un instante dado, entonces digamos que P va por aquí, entonces el punto P y el helicóptero ahí, digamos que aquí va el helicóptero. Bueno, no, eso no se parece en nada a un helicóptero, supongamos que es un helicóptero. Dice, si se mide el ángulo de elevación desde cada casa, se obtienen las medidas 30 y 45 grados. Entonces, yo sé que desde una casa al punto P, el ángulo de elevación será de 30 grados. Y desde la otra será de 45 grados. ¿Listo? Dice... ¿a qué altura se encuentra el helicóptero en ese momento? Entonces, ¿qué tengo que hallar? La altura del helicóptero. Entonces, la altura yo sé siempre que es una línea vertical. Entonces, H. Ahora, eso se parece mucho a un triángulo. Entonces, vamos a sacar el triángulo, pues, sin todas esas, las casitas y el helicóptero. Entonces, vamos a sacar solo el triángulo y vamos a ver qué necesitamos. Entonces tengo un triángulo del cual no conozco todas sus medidas, pero sí conozco algunas. Entonces, ¿qué conozco? Conozco esta base que mide 200 de lado a lado. ¿Qué más conozco? Conozco un ángulo que es de 30 grados. Conozco el otro ángulo que es de 45 grados. Y ya. ¿Qué nos piden? Nos piden la altura. Entonces, para la altura es una línea vertical. Entonces, como observamos, es un triángulo un poco complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular la altura. Esta altura la podemos calcular con el teorema de Pitágoras
o alguna función trigonométrica. Pero ¿qué pasa? Que yo no sé cuánto mide esta base, este pedacito o este pedacito, y tampoco sé cuánto vale esta hipotenusa en este caso o esta. Entonces no puedo hacer nada todavía. ¿Qué hago? Entonces voy a calcular uno de estos dos lados. Entonces, ¿cuál calculamos? El que sea, no importa. Entonces vamos a calcular este, lo vamos a llamar A. Cuando hagamos el ejercicio, ustedes inténtenlo con B. Y se darán cuenta que el resultado nos va a dar igual. Entonces, al calcular A, yo sé que, bueno, aplicando la ley de los senos, seno de 45 sobre A es igual a ¿qué? Al seno de este ángulo, llamemos este ángulo teta. Entonces, teta, ¿cuánto vale? Recordemos que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo debe dar 180. Entonces, ¿cuánto le falta a esto para sumar 180? Tengo 30 y 45, 75. Entonces, ¿cuánto me faltará para llegar a los 180? 105. Entonces, teta es igual a 105 grados. Recordemos, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 105. Entonces, 105 y 45, 150 y 30, 180. Entonces, teta 180. Teta 105. Seno de 105 sobre su lado opuesto, 200. Entonces ya tengo ahí mi relación del seno. Simplemente tengo que despejar A. Como yo paso A multiplicar, me queda seno de 105 dividiendo y 200 multiplicando. Entonces A será 200 seno de 45 sobre seno de 105. Si se dieron cuenta el paso que hice, ¿no? Primero pasé A multiplicar. Digamos que A queda aquí multiplicando, entonces debo dejarla sola. Como está multiplicando al seno de 105, lo pasé a dividir. Y como el 200 quedaba dividiendo, lo pasé a multiplicar. Entonces, eso fue lo que hice ahí. Al resolver, me da que A equivale a 146.4 metros. Entonces ya encontré lo que necesitaba. Y bueno, ¿para qué necesito ese dato? Porque yo voy a tomar solo un trozo de triángulo, este trocito, el que contiene A, y yo sé que, bueno, yo sé que esta base no sé cuánto mide. ¿Por qué no sé cuánto mide? Porque me dice que 200 es de casa a casa, pero yo no sé dónde está esta H. Entonces no sé. Lo que sí sé es que este ángulo mide 30 grados y este lado que acabé de hallar, A, mide 146.4 metros. Ahora puedo calcular H con alguna de las funciones trigonométricas, ya que pues este sí es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto. Entonces, ¿qué me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa de un ángulo? Muy bien, el seno. Yo sé que el seno de 30 grados será el cateto opuesto h dividido en la hipotenusa, 146.4. Si yo resuelvo y despejo h quedaría seno de 30. Como este 146.4 acá está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar por, entonces esto entre paréntesis, seno de 30 por 146.4. Al resolver eso, h me daría 73.2 metros. Y he resuelto mi ejercicio. Entonces, como actividad para que practiquen, pueden
realizar el mismo ejercicio, pero despejando B. Si yo despejo B y utilizo este triángulo, el de la derecha, me tiene que dar H lo mismo. Entonces realícenlo, me cuentan y nos vemos en la próxima.